Bueno, muy bien. Vamos a ver otra vez un ejercicio integrador, es del estilo de algún final que se tomó hace un tiempo. Bueno, se trata de bueno, el contexto, siempre hay que analizar el contexto. En nuestro caso el contexto es el enunciado, ¿no? Entonces, en este caso el contexto para el que vamos a desarrollar una solución es un partido, bueno, un torneo de fútbol, ¿sí? Entonces me dicen, se dispone del archivo partidos.dat que no tiene orden, o sea, los registros están desordenados, y tiene esta estructura, ¿sí? Fíjense, bueno, el estadio en donde se jugó, o sea, es una fila por cada partido jugado. Yo no sé, nadie me dice, digamos, cuántos partidos hay acá, ni si es un torneo, si son muchos torneos, si contiene a muchos torneos, bueno, nadie me lo dice. Así que, en principio, calculo que no me va a interesar. El estadio donde se jugó este partido, cada fila es un partido, ¿no? El estadio, el código del equipo 1, porque un partido se juegan dos equipos, el código del equipo 2, cuántos goles hizo el equipo 1 y cuántos goles hizo el equipo 2. O sea que ahí ya podemos determinar quién ganó o si hubo empate, ¿sí? Recuerden que en un archivo yo no puedo tener un string, pero tiene que ser char, corchete, bueno, pero acá no nos preocupamos por eso y hacemos de cuenta que está todo bien, ¿sí? Porque lo vamos a hacer diagramando, ¿sí? Bueno, entonces, me dicen, cuando un equipo gana un partido, obtiene 3 puntos, y si empata, obtiene 1 punto. Entonces lo que me piden es que imprima este listado, ¿sí? Este listado, donde este listado tiene, digamos, como una ocurrencia por cada estadio. Fíjense, en el estadio de River y un listado, o sea, estadio de River, luego estadio de Boca, luego estadio de Vélez y así, ¿no? Y para cada estadio, como una sublista, con todos los equipos que ganaron al menos un partido en ese estadio. Si ganaron 2 partidos, bueno, lo mismo. Pero aquel equipo que al menos ganó una vez en ese estadio, tiene que aparecer en la sublista del estadio. Y lo que tenemos que informar, entonces, es el código del equipo y cuántos puntos obtuvo jugando en ese estadio. ¿Cuántos puntos ese equipo obtuvo jugando en ese estadio? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, perfecto. Eso sería lo que me están pidiendo. ¿Alguna idea de cómo empezamos? No, si hablamos todos juntos, esto es un descontrol. El que va a hablar, levanta la mano. Bueno, corto. Cuando tienen idea me avisan. A ver, vamos a analizar un poquito. ¿Es un problema de corte de control? No, ¿por qué no? El archivo no está ordenado, con lo cual no creo que esto sea un corte de control, ¿sí? Bien, me piden emitir un listado. ¿Ese listado tiene, digamos, repeticiones? O sea, ¿tiene múltiples ocurrencias de algo? A ver, para River, para Boca, para Vélez, para Ferro. ¿Tiene múltiples ocurrencias de algo? De estadios. O sea, el listado se compone de múltiples listados más pequeños. O sea, el listado tiene un sublistado de River, un sublistado de Boca, un sublistado de Ferro, un sublistado... ¿Están de acuerdo? Entonces, quiere decir que yo de alguna manera... Y además, ¿esto qué es? Un conjunto de equipos que ganaron en River. Bueno, acá no está, pero estos puntitos que están representando. Un conjunto de equipos que ganaron en Boca, bueno, y así. ¿Está bien? Ahora, yo tengo que acordarme de un conjunto de equipos que ganaron en River. ¿Yo puedo acordarme de un conjunto de equipos que ganaron en River? A ver, ¿eso es una colección? ¿Es un conjunto de elementos? ¿Es una colección? Sí, es una colección. Un conjunto de elementos constituye una colección de elementos.
es una colección. Entonces, puedo usar, ¿sabemos cómo manejar colecciones nosotros? Teníamos el tag call, que ya lo pasamos a retiro, teníamos los arrays, ¿y qué más tenemos ahora? ¿Qué? ¿Punteros son colecciones? No, las listas enlazadas implementadas con punteros son colecciones, ¿sí? Bueno, perfecto. Si el tag call fue, ¿qué nos queda? Arrays y listas enlazadas. La pregunta es, entonces, ¿puedo usar un array para saber qué equipos ganaron en River? No sé cuántos equipos van a aparecer. Alguno me dirá, bueno, no creo que haya más de 1000 equipos. Bueno, podría ser. Pero, y si hay más de 1000, difícil. Pero igual es un razonamiento trucho ese. ¿Entienden? Entonces, como no sé, como bien me decían ahí, cuántos equipos puede haber, tengo que usar una lista enlazada, porque esa es una estructura dinámica. Puede crecer tanto como yo necesite. ¿Sí? Entonces, para el estadio de River, yo voy a tener que tener una lista con los equipos que ganaron en River. Pero lo mismo para el estadio de Boca. ¿Me siguen? Si el archivo estuviese ordenado por estadio, miren qué pregunta voy a hacer y esta pregunta vale media marca positiva. Si el archivo estuviese ordenado por estadio, ¿cuántas listas enlazadas necesitaría? Ahí los pájaros ya quieren responder, pero si el archivo estuviese ordenado por estadio, ¿cuántas listas enlazadas necesitaría? Ninguna, me dicen ahí. ¿Por qué no? ¿Y si un mismo equipo jugó más de una vez en un estadio? O sea, no tendrías que crear No, ¿cómo no? Puede ser. Yo no sé qué. una lista enlazada que detecte si ya estaba agregado ese estadio. Bueno, perfecto. Vos vas más allá, digamos, pero está bien. A eso voy a ir en un rato. Pero por eso digo, si el archivo estuviese ordenado por estadio, ¿sí? ¿Cuántas listas enlazadas necesito? ¿Y vos sabrías cuántos estados necesitarías? Una por estadio. Y al estar ordenado por estadio, una. ¿Por qué? Porque hago un corte de control y es la misma lista que voy a ir usando para River, luego para Boca. Pero como el estadio, como el archivo no está ordenado por estadio, ¿cuántas listas enlazadas necesito? Tantas como estadios aparezcan. Incluso necesito una lista para estadio, como me decían ahí. ¿Sí? Entonces la estructura para este problema es una colección de colecciones, o sea, una colección de estadios de donde por cada estadio se desprende una colección de equipos que ganaron. Nosotros ya manejamos colección de colecciones. Lo habíamos intentado con el tag call, ¿se acuerdan? No lo habíamos podido hacer, porque era demasiado complejo. Pero cuando vimos arrays, teníamos un array de tag call. Un array donde una de las columnas del array eran call. O sea, ahí tenemos una colección de colecciones. Y acá la estructura es la misma, solo que no vamos a usar array, vamos a usar una lista de listas. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces fíjense, yo ya armé la estructura y la estructura de datos que vamos a tener que usar es más o menos una cosa así. ¿Qué representa esto? Vamos a poner acá una P, ahora van a ver por qué. ¿Sí? ¿Qué representa esto? Una lista enlazada de estadios, ¿ven? Donde yo tengo acá, bueno, el estadio de River, que tiene un puntero al próximo nodo, que guarda, por ejemplo, el estadio de Boca, que tiene un puntero al próximo nodo que guarda el estadio de Ferro, y así. Y esto va a tener tantos nodos como estadios aparezcan en el archivo, como estadios diferentes aparezcan en el archivo. Pero por cada nodo que representa un estadio, yo tengo una sublista. ¿Qué estaría representando esta sublista? Cada equipo que ganó. Entonces, por ejemplo, acá tengo que el equipo 2 en el estadio de River ganó al menos una vez y obtuvo 7 puntos. ¿Entienden? 7 puntos en el estadio de River, no es que son los puntos totales que tiene, son los puntos que obtuvo solo por jugar en River. ¿Sí? Bueno, y acá habrá otro, y acá habrá otro, y así. ¿Me siguen?
Y lo mismo, esta lista también Boca tendrá su propia lista, Ferro tendrá su lista y así. Y un mismo equipo, por ejemplo, el equipo 2, ¿podría llegar a aparecer también en Ferro? Y sí, pues si ganó en River, por ahí ganó también en Ferro y entonces aparece. ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, esta estructura, cada vez que aparezca una estructura de este tipo, nos vamos a referir a la estructura como es una lista de listas. Una lista, en este caso estadio, donde por cada nodo, por cada estadio, tengo una lista o una sublista, como quieran decirle, de equipos que ganaron, en este caso. ¿Se entiende? Bien. Ahora que tenemos ya más o menos la estructura, tenemos que pensar o repasar, si quieren, la estrategia. La estrategia es, bueno, a ver, esta estructura creo que puede soportar, puede hacer de base para el listado que yo tengo que imprimir, que es la salida que me piden. Esta estructura es base, creo yo, para la salida que me piden que yo genere. Perfecto. Ahora, vamos a ver si con los datos que tengo, ¿cuáles son los datos que tenemos en este problema? Los partidos jugados. El archivo, con los partidos jugados. Entonces, vamos a ver si con los datos que yo tengo puedo ir completando esta estructura para después esta estructura poder barrerla e imprimir el listado, barrerla y recorrerla e imprimir lo que me piden. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos de vuelta. Tenemos un archivo que está desordenado, que tiene registro con esta estructura. Registro de tipo partido. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? El estadio, el equipo 1, el equipo 2, los goles del equipo 1 y los goles del equipo 2. ¿Sí? Es decir, cada partido que se jugó, o mejor dicho, cada fila de este archivo representa un partido que se jugó. Y en un estadio. ¿Sí? Y ese partido pudo haber resultado ¿qué? Que uno ganó o que empataron. ¿Sí? Entonces lo que yo tendría que hacer sería, bueno, recorrer este archivo, registro por registro, ¿sí? Y de cada registro, ¿qué me va a interesar? El nombre del estadio. ¿Por qué me interesa el nombre del estadio? Porque claro, digo, esta lista, olvidémonos, o sea, vamos a concentrarnos primero en esta lista, nos olvidamos de la otra, ¿sí? ¿Por qué me interesa el nombre del estadio? Porque yo, la única forma que tengo de ir conociendo qué estadios existen es a medida que van apareciendo. No es que yo tengo un archivo de estadios y después tengo los movimientos que ocurrieron en esos estadios. ¿Entienden? La única forma que yo tengo de ir descubriendo, si se quiere, qué estadios existen es a medida que van apareciendo. Entonces, a medida que van apareciendo, claro, esta lista de entrada va a estar vacía, va a ser nula, ¿sí? Aparece la primera fila, corresponde al estadio de River. Entonces, ¿qué hago? Vengo a la lista y busco, ¿está River? Bueno, si de entrada está vacía, no. Entonces agrego un nodo con River. Después veo qué hago acá, ¿no? Pero bueno, luego leo el próximo partido. Era de Boca. Bueno, por ahora solo estaba River. ¿Está Boca? No. Bueno, entonces agrego un nodo con Boca. Luego leo otro partido. Era de Ferro. A ver, ¿estaba Ferro? Está River, está Boca, pero Ferro no. Agrego Ferro. ¿Me siguen? Luego viene otro partido. Es de Vélez. Está River, está Boca, está Ferro. No está Vélez, lo agrego Vélez. Después viene uno de Boca. Lo busco. ¿Está River? Sí, Boca está. No lo agrego de vuelta porque ya estaba. ¿Me siguen? De esta manera, a medida que van apareciendo nuevos estadios, yo voy manteniendo mi lista actualizada. Si está, no hago nada porque ya está. Y si no está, lo agrego. Al final voy a tener un nodo por cada estadio nuevo que yo pude descubrir mientras recorría el archivo. ¿Me siguen? Ahora bien, pero de cada fila que yo recorro en el archivo, no solo me interesa el estadio, o me interesa el estadio para hacer esto que estuvimos analizando, pero después los demás datos me interesan o no. ¿Para qué? Para saber qué equipo ganó y cuánto, si es que ganó, pero pueden no haber ganado ninguno, pueden haber empatado.
Bueno, vamos al caso fácil. Pongamos que ganó el equipo 1. ¿Cómo sé que ganó el equipo 1? Porque los goles del 1 son mayores que los goles del 2. ¿Sí? Entonces, ponerle que ganó el equipo 1. En River, ¿qué tengo que hacer? O bueno, ponerle que ganó el equipo 2 mejor. En River. ¿Qué tengo que hacer? Que de entrada toda esta lista no estaba, ¿no? De entrada no está. Entonces, es en River, perfecto. Tengo que agregar un nodo que tenga el código del equipo 2 y cuántos puntos tiene hasta el momento. Si es la primera fila no va a tener 7, va a tener ¿cuántos? Si es la primera fila, y bueno, estamos diciendo que ganó 3. Decime. Creo que vos habías puesto que nada más lo metías si había ganado. Nada más lo meto si ganó. Entonces no puede tener nunca 7 puntos. ¿Cómo? Vos no estás anotando los empates. Bueno, suponete que esta no es la primera vez. Esta es una vez X. En realidad, No, sí puede tener 7. Porque el tipo ganó 2 partidos y empató 1. sí, pero ¿cuándo anotás el empate? Si dijiste que. Ahí tenemos un bug que tenemos que resolver. Ahí tenemos un problema. ¿Sí? Porque, fíjense, si el equipo que aparece, poner que en este caso, en la primera fila, aparece el equipo 2 ganó. ¿Sí? Bien. Yo vengo y lo agrego acá. Tendrá 3 puntos. La primera vez. ¿Sí? Sí, pero si después resulta que aparece otra fila con el equipo 2 y empató, ¿yo qué hago? ¿La descarto? No. Tengo que ir y sumar un punto. Por eso ya tendría 4 en el caso que estamos analizando. Pero de cualquier manera el equipo 2 va a aparecer en River. Pero el problema que vamos a tener es qué pasa si la primera vez el equipo 2 aparece empatando. Yo voy a decir, este no ganó, este empató, no aparece. Y después aparece una fila del equipo 2 ganando. Entonces la agrego. Pero ¿qué problema voy a tener ahí? Me perdí un punto del empate. ¿Sí? Bueno. ¿Y entonces? ¿Tiene solución? No tiene. Bueno, vamos con otro problema. Sí, tiene solución. Se anotar los puntos que ganan por empate por separado y después los sumás. Perfecto, esa es la solución. Bueno, vos tenías marcas, ¿no? Esto va a ser con una marca. Hoy hiciste un punto así, un gol, metido. No me alcanza, porque en definitiva, esto era el código de equipo y esto, ¿qué era? Un acumulador de puntos. No me alcanza con un acumulador de puntos. ¿Qué necesito? 2 acumuladores de puntos. Los puntos obtenidos por empate y los puntos obtenidos por ganar. ¿Sí? Entonces, estos nodos de acá, este y todos los que vaya poniendo ahí, no van a tener 2 campos, van a tener 3 campos. El código de equipo, los puntos obtenidos por empatar y los puntos obtenidos por ganar. Entonces empatar no es lo mismo que ganar en este caso. No, empatar no es lo mismo que ganar. Pero yo voy a meter los que empataron y los que ganaron en la lista. Pero a mí no me piden los que, en el listado yo no quiero los que solo empataron. Quiero los que ganaron una vez. Vamos a corregirlo. Corto, lo arreglo y seguimos. Miren, ahí lo arreglé, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué está representando esta lista? Miren, tenemos código de equipo. Pongamos que en este caso, yo lo que tengo es, en cada nodo tengo el código de equipo, tengo cuántos puntos obtuvo este equipo por ganar, en este caso en el estadio de River, y cuántos puntos obtuvo por partidos empatados en el mismo estadio, ¿sí? Entonces, del ejemplo que puse acá, ¿qué podemos analizar? Analizamos que el equipo 2 al menos ganó una vez y tiene 4 puntos, porque le sumo los de empatar más los de ganar. En cambio, por el momento, porque no sabemos si quedan más filas para procesar en el archivo o no, por el momento el equipo 1 empató, evidentemente 2 veces, pero no ganó ninguna. Si esto sigue así, termino de procesar todos los partidos, este nodo no lo voy a imprimir. ¿Pero no era que agregaba la lista solo lo agregaba a la lista si ganaba? Pero él se dio cuenta que, claro, ¿a qué lista? ¿A esta? Ya me perdí, pero... ¿A esta lista? ¿Al listado o a la lista? No es lo mismo. El listado es solo los que ganaron. Agrega la sublista cuando gana. Bueno, evidentemente no nos alcanza. ¿Por qué? Porque
digamos, lo que pide el enunciado es que acá aparezcan los equipos que ganaron al menos una vez. Entonces, ¿qué pasa? Los que ganaron al menos una vez. Si ganaron y después empataron 2 o 3 veces más, tienen que aparecer porque ganó una vez más. Porque ganó al menos una vez, ¿entendés? Pero no podés. Pará. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que el equipo 1 jugó en River, lo busco, estaba, no, lo meto acá, empató, ¿sí? Empató, no lo puedo descartar el equipo 1, ¿por qué? Porque empató, pero cabe la posibilidad que después aparezca ganando. Después viene otra fila, el equipo 1 en River, empató, lo busco, ya estaba, le sumo el contador, por eso ahora están 2, ¿sí? El contador de goles de puntos por empate. Pero no lo puedo descartar porque cabe la posibilidad de que después venga una fila con el equipo 1 ganando. Entonces, ponele que ahora efectivamente viene una fila donde el equipo 1 ganó. ¿Sí? Entonces, lo busco en River también. Todo esto ocurre en River. Entonces, lo busco. ¿Está acá el 1? El 1 no. ¿Está acá el 1? Sí. ¿Ganó? Bueno, entonces, tendría que haber borrado primero, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Quedó como una beta. Ahí está, mira, un alfa beta quedó. Lo sacamos. Vamos a poner. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Ganó un partido, ¿no? Entonces, lo busco y el tipo, entonces, ¿qué pasa? El tipo había empatado 2 veces y ahora ganó. Entonces, ¿de qué me sirvió haber guardado los 2 empates que tuvo? Que no perdí esos 2 puntos por empatar, que ahora los tengo que sumar cuando lo vaya a mostrar en el listado. Entonces el tipo ganó una vez, 3 puntos sacó por eso, pero además empató 2 veces más, 2 puntos más. Si no, en el listado el equipo 1 hubiera aparecido solo con 3 puntos, y no era lo que me pedían, porque me pedían con el total de puntos de River, obtenidos en River, que eran 5, según lo que estamos viendo. ¿Entendés? Ahora, si este equipo 1 no hubiera ganado y hubiera solo jugado 2 veces como está ahí y empató 2 veces, esto hubiera quedado así, ¿no? Esto hubiera quedado así. Cuando yo termine de procesar el archivo y tenga toda esta estructura ya creada, voy a venir y voy a decir, bueno, en River el equipo 2 ganó al menos una vez y por eso obtuvo 4 puntos. En total obtuvo 4 puntos. Y el equipo 1, como no ganó ninguna vez porque los puntos por ganar es 0, simplemente lo ignoro y paso al siguiente. ¿Entienden? Con eso logro mostrar los equipos que al menos ganaron una vez en un estadio y aún así no perder los puntos que eventualmente obtuvieron por empatar. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es un repaso más de la estrategia y empezar a laburar. ¿Mm? Bueno, o sea, la estrategia entonces va a ser la siguiente. Yo recorro el archivo de partidos, ¿no? Fila por fila y hasta llegar al final. De cada registro, primero me interesa el estadio. ¿Por qué me interesa el estadio? Para buscar a ver si está en la lista principal. Si no está, lo agrego. Y si está, no lo agrego porque ya está, en algún momento ya lo agregué, quiere decir, ¿sí? Bueno, primero me interesa el estadio, pero después, ¿qué me interesa? Saber si este partido tiene un ganador o resultó con dos equipos que empataron. ¿Me siguen? Bien, pongamos que tiene un ganador, el equipo 1, supongamos, y jugó, bueno, en el estadio de River, digamos, qué sé yo. Entonces, ganó. ¿Qué tengo que hacer? Vengo a River y busco a ver si ya hay un nodo para el equipo 1. De entrada no va a haber, pero en este caso pongamos que, bueno, que la lista está así y efectivamente hay un nodo para el equipo 1. Lo encuentro. Como lo encontré, no agrego el nodo, ya en algún momento lo había agregado previamente. Entonces simplemente vengo y como ganó, le incremento los puntos por ganar, que en este caso estaba en 0, pero ahora pasaría a estar en 3. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Luego leo otra fila. Supongamos que corresponde al estadio de Boca y es un empate. ¿Sí? Entonces,
Como es un empate, en realidad voy a tener que procesar los dos equipos. Si hay un ganador, solo proceso al ganador. Si hay un empate, proceso a los dos. ¿Sí? Entonces, es un empate. Entonces, bueno, pongamos que el equipo 4 y el equipo 5. Entonces vengo a Boca. Hasta ahora no había procesado nada en Boca, no había pasado nada. Es raro porque siempre alguien o gana o empatan. No puede, nunca se va a dar que haya un nodo de estadio sin al menos un nodo en la sublista, ¿entienden? Porque siempre o alguien ganó o empataron. ¿Sí? Bueno, con lo cual esto va a estar así, ¿sí? Supongamos que bueno, tenemos algo así. No sé, pongamos que es así, el de Boca está así, ¿sí? Entonces, pues resulta que esto era un empate. Esto era un empate, ¿sí? Del equipo 12, pongamos, vamos a hacer así, del equipo 12 y del equipo 13. ¿Sí? No. Y del equipo 11, ahí está, ya medio trucho, ¿sí? Del equipo 12 y del equipo 11. Bueno, era un empate. Busco el equipo 12. ¿Está? Sí. Bueno, pero como era un empate, ¿qué hago entonces? Vengo acá e incremento los goles, los puntos por empate. Y el equipo 11 lo busco. ¿Está? Bueno, justo está. Entonces también le incremento los puntos por empate. ¿Sí? Y si lo busco y no está, lo agrego al final. Con la cantidad de puntos por empate en 1 en este caso. Porque no estaba, lo acabo de agregar al equipo. ¿Se entiende, chicos, cómo es esto? Y cuando termino de procesar, cuando termino de recorrer todo el archivo, acá tengo el listado que me piden. ¿Por qué? Recorriendo de arriba hacia abajo, tengo los estadios. Pero por cada estadio, o sea, son 2 whiles. ¿Sí? Por cada vuelta del while que recorre de arriba hacia abajo, tengo un while que recorre esta sublista de izquierda a derecha. Y voy a imprimir una fila por cada nodo de la sublista. No, solo si la cantidad de goles, solo si la cantidad de puntos obtenidos por ganar es mayor que 0. ¿Sí? Bueno, tenemos la estructura, tenemos la estrategia, ahora ya podemos empezar a trabajar. Entonces, hacemos el proyecto para crear todas las estructuras. Bien, entonces vamos con todas las estructuras. Primero la estructura del archivo ya la tenemos hecha, ¿sí? Esta ya la tenemos hecha. Listo, la estructura del archivo. Ahora las estructuras para... ¿dónde estaba? Acá. Las estructuras para la estructura de datos, ¿sí? Entonces, a ver, acá tenemos nodos, ¿sí? Y acá también tenemos nodos. Cada nodo, ¿se acuerdan? Era un puntero al siguiente y un info, ¿sí? Nosotros habíamos visto un ejemplo de una lista de enteros. El info era un int, pero después les dije, esto lo vamos a generalizar y el info va a ser de tipo T. Entonces, la pregunta es, en este caso, en el caso de cualquiera de estos nodos, de estos no, me refiero a cualquiera de estos, los nodos de la sublista, ese tipo T, ¿qué sería? ¿Cuántos datos guarda el nodo? Esa es la pregunta secreta del banco que tengo. ¿Cuántos datos guarda el nodo? Que descubre eso, puede entrar mi hijo en banking. Y 4 datos. ¿Cuántos? 4 datos. ¿Dónde ves 4 datos ahí? Y cada- Bueno, sí, porque estabas contando el puntero del siguiente. Pero el puntero del siguiente no es dato, es el puntero del siguiente. Entonces, ¿cuántos datos guarda el nodo? 3. ¿Yo puedo guardar 3 valores en una variable int, por ejemplo? No. ¿Cuántas int necesito en este caso? 3. Eso es una... O sea, el nodo, el info, el tipo de datos del info de este nodo va a ser de tipo una estructura. T va a ser una estructura. ¿Sí? Bueno, y una estructura con 3 enteros. Va a tener código de equipo, puntos obtenidos por ganar, puntos obtenidos por empatar. Ponele, vamos a hacer esa estructura. Struct, ¿cómo le ponemos? ¿Qué le ponemos?
Nodo no, ahora vamos a ver por qué no. Resultados. ¿Eh? Resultados. Equipo, ¿les va? Sí, puntajes. Puntos equipo. Puntos equipo. Ahí está, son los puntos de un equipo. Puntos equipo. Y siempre el tema de los nombres por ahí es más difícil que resolver el problema en sí. Ponerse de acuerdo con una. Bueno, puntos, así, equipo. Puntos equipo. Bueno, fenómeno. Ahí tenemos puntos equipo. Entonces tenemos int, equipo, int, le pongo puntos obtenidos por ganar. Trato de poner variables cortas para que sea más fácil el diagrama, ¿no? Int, puntos obtenidos por empatar. ¿Sí? Listo, ya tenemos ese nodo. Y en este caso, el nodo, ¿cuántos datos va a tener? Uno y dos punteros así. Qué pregunta, ¿eh? ¿Cuántos datos tiene este nodo? Datos 1 y 2 punteros. Bueno, tiene dos datos. Siempre me refiero a datos con cualquier cosa que guarde que no sea el puntero al siguiente. Puntero al siguiente, ¿cuántos hay acá? 1. O sea, el puntero al siguiente en este nodo es este. ¿Me siguen? Entonces, datos, ¿cuántos hay? Este y este que es un puntero, pero no el siguiente, a una sublista. O sea que el nodo también es una estructura. ¿Sí? Entonces le ponemos estadio. ¿Sí? Estadio. Bueno, struct estadio. Bueno, estadio. Estadio. Entonces, ¿qué tiene? Un string que sería el estadio. Le pongo es porque acá le había puesto esta también, ¿sí? Estadio. Y un puntero que de entrada va a ser null, pero que va a terminar apuntando el primer nodo de la sublista que tengo por cada estadio. ¿Me siguen? Entonces, claro, fíjense, como nosotros vamos a trabajar con una biblioteca de funciones, el nodo, en realidad la estructura nodo, va a ser parte de esa biblioteca, es parte de esa biblioteca, ¿sí? Entonces, vamos directamente a la parte de templates, o al resumen de plantillas. A ver, el resumen de plantillas, que tenemos por acá. Free templates. Bueno, no es el resumen, pero por lo menos encontré lo que buscaba. Acá está. Bueno, ya lo perdí. Ahí. Bien, acá está. ¿Bien? Entonces, el nodo es parte de la biblioteca. Node, porque lo pasé a inglés. ¿Sí? Lo pasé a inglés. Así que node. Y fíjense que nodo en realidad es un template. Node, bueno, acá dice node, yo le voy a decir nodo. Es un template. ¿Por qué es un template? Porque, claro, nosotros habíamos visto nodos de tipo entero. ¿Qué significa nodos cuyo info era de tipo entero? Acá decía int. Acá dice t. ¿Por qué no le pongo int? Porque yo le pongo int, esta estructura node o nodo, solo me permite crear una lista de enteros. Estoy hardcodeando. Cuando uno dice hardcodeando, tiene un dejo de desprecio. Así, estoy hardcodeando, así tiene que poner la cara, así se le tiene que poner. Estoy hardcodeando el tipo de datos. Y por supuesto eso no es algo que tenga mucho futuro, hardcodear el tipo de datos. Si después quiero una lista de cadenas, tengo que copiar, pegar y reemplazar int por string. Es una truchada. Entonces, el tipo es t, y cuando yo declare una variable del tipo de datos de este nodo, indico t es, bueno, lo que yo sea, ¿sí? Lo que yo quiera. Entonces, se rifa una marca positiva. El que quiera ganar la marca positiva es difícil, es difícil. A esta altura es difícil. Porque el que quiera jugar por una marca positiva, me dice. La pregunta es, acá, ¿no? ¿Cuál sería, cómo defino esta estructura? La estructura para este nodo, la estructura de estadio. Tiene un campo string, que es el estadio en sí, y un campo que lo voy a llamar sublista. ¿Cuál es el tipo del campo
¿Cuál es el tipo de dato del campo sublista? ¿Y no es un puntero a puntos equipo? Un puntero a puntos equipo. Eh, Puntos equipo es una estructura que está dentro de un nodo. ¿No podrías poner un puntos equipo asterisco? Y casi, no está para la marca positiva entera. Era difícil. La sublista es de este tipo, miren. Node. Tengo que indicar quién es T. ¿Quién sería T? Puntos equipo. Puntos equipo. ¿Sí? Asterisco. SLST. Sublista. ¿Y no de qué sería? ¿Qué sería nodo? O sea, es un puntero a nodo. Es un a node. Node es esto. Ah, falta la Es un puntero a un nodo. A un nodo verdura no, un nodo especializado en esto. Un nodo donde T es esto. ¿Sí? Y es un puntero. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la estructura del estadio. Y ya está, creo que tenemos todo. Ahora podemos empezar a trabajar. ¿Sí? Tenemos todas las estructuras. Listo, estamos listos para empezar a trabajar. Acá. Bueno, empezamos. Entonces, hacemos así. Comienzo. Ahora lo pongo más grande. Bueno, perfecto. Ahí está. Bueno. Momento. No terminé con las estructuras. ¿Se imaginan que si yo no quería ver string tokenizados al principio en el programa, después no quería ver tag call en el programa, después no quería ver arrays en el programa, ¿se imaginan que listas enlazadas tampoco voy a querer ver? Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta estructura? La voy a meter dentro de un tag, la voy a encapsular. ¿Cómo lo llamo el tag? ¿Qué va a estar esta estructura para qué la hice? ¿Para qué hice esta estructura? ¿Qué voy a obtener después con esta estructura? Una lista. El listado. Sí. Entonces el tag lo llamo listado. Y chao. ¿Sí? Pero el tag listado tiene que tener su propia struct, digamos. Así que lo vamos a hacer acá. ¿Y no Struct. podés poner ¿cómo se llama? Un puntero dentro de puntos equipo que llegue a otros puntos equipo para no hacer un node afuera? No, justamente eso es lo que no quiero. Vos querés hacer tu propio nodo. Claro, un nodo dentro de Bueno, pero si vos haces tu propio nodo, no te sirven todos estos templates. Porque estos templates no reciben cualquier nodo verdura, reciben node, ese que está hecho ahí. También podría generalizar estos templates todavía un poco más, pero ya sería bastante más complejo y Sí, no vi que estaba abajo ya. no tiene sentido. Claro. ¿Sí? Bueno, listado. Y listado, el tag listado, encapsula a esa estructura de datos. Pero fíjense, esa estructura de datos, esta estructura de datos, ¿existe? ¿O es solo una ilusión? No, bueno, no, en serio. ¿La lista existe? ¿Y qué existe? Perfecto, solo el puntero del primer nodo, ahí está. Solo el puntero del primer nodo. Y después se va como tejiendo esa lista, pero la lista en sí, para mí, no existe. Yo solo tengo el puntero del primer nodo, y de entrada, como ni siquiera el primer nodo, es null. Es un puntero null. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a guardar dentro del tag listado? P. Ese P que está marcado ahí. Y la pregunta es, y vamos por una marca positiva. Esta ya es más generosa, ¿eh? Pero tiene tiempo, tiene 15 segundos, si no, se expira. ¿Cuál sería el tipo de datos de P? Pues yo vengo a decir, tal tipo de datos, espacio P, punto y coma. Bueno, ¿cuál sería el tipo de datos de P? Me cagaste. Te llevas una marca positiva, más o menos. Faltaba algo. ¿Qué falta? Asterisco. Pero bueno, marca positiva. ¿Vos tenías marca? Sí. ¿Cuántas? Bueno, node de estadio, asterisco P. Listo. Perfecto. ¿Sí? Ahora sí. Empezamos a trabajar. Bueno, entonces,
¿Qué hago? Primero abro el archivo, ¿sí? Abro el archivo. Bueno, file, asterisco, F, le asigno fopen de, ¿cómo era? Partidos. Coma, R más B. Bueno, listo. Y ahora declaramos altado. Listado, L grande no me gusta, L chica no se entiende. ¿Qué le ponemos? LST parece como una lista de... Bueno, le voy a poner L grande, solo por esta vez, porque justo la L es un carácter confuso, digamos. Parece un 1, parece... ¿Se entiende? L grande, listado L grande, ¿sí? Listo, ahí tengo el listado. Momento. Sí. Listado L grande. Le asigno listado crear. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No me gusta usar variable que empiece con mayúscula, pero bueno, en el caso de la L no nos queda otra. ¿Qué hacemos? Empezamos a recorrer el archivo. Para eso tenemos que leer, ¿sí? Para leer usábamos el template read, ¿se acuerdan? Y leo desde el archivo, que tiene registros de qué tipo. Partido. Partido P, ¿sí? Le asigno, sería, bueno, read, partido, desde el archivo F. Leo un partido desde el archivo F. Y ahora while not end of file, ¿no? While not end of file. Bien. While not F, E o F, de F, ¿qué tengo que hacer? Buscar el nodo del estadio, buscar el nodo del equipo, bueno, un choclo. A ver, procesar este partido. En una palabra, procesar este partido. La responsabilidad de procesar este partido, ¿de quién es? ¿Una función de quién? Del tag listado. Del tag listado. Entonces, listado procesar, ¿sí? Listado procesar. ¿Y qué recibiría el listado procesar? Primero L, que ahí tengo la lista, y después ¿qué más? P. ¿Quién es P? El partido. ¿Me siguen? O sea, el partido, la fila que leí, digamos. ¿Está bien? Bueno, y una vez que procesé, vuelvo a leer. ¿Sí? Bueno, vuelvo a leer y una vez que volví a leer, ya está. Terminé de recorrer todo el archivo. Cuando salgo de este while, debería tener la estructura de datos totalmente cargada. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Imprimir. La responsabilidad de imprimir es del tag, listado. Así que el listado, imprimir. Listado, imprimir. Le paso solo L, ¿no? Listado, imprimir. Bueno, cierro el archivo y terminé el programa. Close y fin. Y ahí tenemos el programa principal. Como ven, bastante simple. Siempre los programas principales tienen que ser simples y reflejar la estrategia. Ni más ni menos. En muchos exámenes el alumno viene y dice, comienzo, procesar todo, fin. Ese no es el programa principal, eso es cualquier cosa, porque ¿qué refleja? Nada. ¿Entienden? O sea, bueno, no sirve. ¿Sí? Antes se ponía, tiene que invocar a módulos, hacía funciones. Entonces, claro, los alumnos decían, comienzo, procesar, fin. Y después procesar era todo un choclo, pero cumplían con que invocaban las funciones. Bueno, pero eso no sirve. Por supuesto, uno cada vez, como siempre les digo, va programando mejor, va estructurando mejor, va definiendo mejor el programa, porque esto es un aprendizaje continuo. Y yo hace 20 años que programo y sigo aprendiendo. Cada 2 o 3 meses miro lo que hice 2 o 3 meses antes y digo, estaba re mal. Hoy
hoy sí que programo bien. Y dentro de 2 o 3 meses más, mire y digo, no, era un desastre. Hoy sí que la tengo clara. Y esto uno nunca termina de aprender, siempre va mejorando. Si labura, ¿no? Se queda no. Bien.